Bueno, 7 elementos. Quiero compartir acerca de 7 elementos del culto cristiano. ¿De dónde salen estos 7 elementos del culto cristiano? 7 elementos que debieran de estar presentes en cada culto cristiano. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, esto sale del libro de los Salmos. Obviamente, el libro de los Salmos, no lo vamos a leer en esta hora porque imagínense, 250 salmos, pero el libro de los Salmos fue el himnario o el libro de coros y cantos e himnos que usaban los judíos en la sinagoga, en el templo y en la sinagoga, dependiendo qué salmo estamos hablando. Y hasta inclusive algunos hasta quizás en el tabernáculo los salmos más antiguos, porque tenemos salmos en la Biblia que fueron escritos por Moisés también. Entonces, el libro de los salmos es el libro de la alabanza, el libro que se usaba a los judíos para la alabanza. Y acordémonos que la iglesia heredó esta forma de adorar a Dios, se sacó prácticamente o fue derivado de los judíos. Acuérdense que los primeros cristianos eran 100% judíos, y vamos a pensar en los dos apóstoles, ¿no? Que eran 100% judíos. Y acordémonos que habían prácticas en la comunidad cristiana que todavía permanecieron por muchos años dentro de la iglesia. Por ejemplo, dice que Pedro y Juan en el libro de los Hechos iban a la hora de la oración al templo a orar. ¿Se acuerdan? Sí. Ese pasaje cuando dice que iban a la hora de la oración. Entonces, ¿qué hora de la oración? ¿Y por qué iban al templo? Bueno, porque aunque eran cristianos, aceptaban al Mesías Jesucristo, no obstante, habían prácticas que todavía permanecían dentro de la iglesia de una crianza de ellos, de la manera que sus padres los criaron, ¿no? Como judíos. Además, eso no era una práctica mala, ¿no? No era algo que contradijera la revelación de Dios ni nada. Por lo tanto, ellos sí la siguieron haciendo. Bueno, pero de todas maneras, hay 7 elementos aquí que cuando uno estudia la adoración en la Biblia, uno los ve claramente en el libro de los Salmos. Y estos 7 elementos debieran formar parte de cada culto cristiano. Entonces, el primer elemento que hay es, por ejemplo, la adoración y la alabanza, ¿right? ¿Correcto? Entonces, eso debe ser un elemento que debe de existir en cada culto cristiano. Si en los cultos cristianos no nos enfocamos en Dios, tenemos una reunión, pero no es un culto cristiano. Y el enfoque aquí es en el Señor. Entonces, la oración y la alabanza tienen que estar presentes. Lo otro que debe de estar presente en los cultos cristianos es la confesión. En la confesión. Si usted ve el libro de los Salmos, usted se da cuenta que hay muchos salmos que hablan realmente del hombre reconociendo. Bueno, el Salmo 51, mismo que nosotros acabamos de tener hoy, perdón, el domingo pasado que lo concluimos, es un salmo que habla de confesión. El Salmo 32 también. Mientras callé, se envejecieron mis besos, perdón, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Ese está en el Salmo 32. Me parece que es el Salmo 32. Entonces, la confesión es muy importante. Por eso ustedes ven que normalmente cuando yo comienzo el culto, comienzo en confesión de pecado. No sé si quizás usted se habrá dado cuenta, pero no solamente interceder, yo hago una intercesión, pero yo primero comienzo reconociendo que no somos perfectos y que te hemos fallado, porque realmente yo sé que le hemos fallado de alguna manera u otra, ¿verdad? Luego entonces, es importante la confesión. Y qué triste es cuando hay cultos cristianos, los cristianos que pasamos, vamos a suponer, X cantidad de tiempo en los cultos nuestros y nunca confesamos al Señor que realmente le hemos fallado. Ahora, en esto me daría pena decirlo, pero hay otras iglesias que sí tienen una práctica de confesión de pecado como parte de su culto. Por ejemplo, ¿qué denominación o qué iglesia a usted le viene a la mente que utiliza la confesión de pecado como parte del culto de ellos? Si usted sabe de alguno. La católica. La Iglesia Católica Romana, es cierto. ¿Alguna otra iglesia? La Iglesia Católica Romana, de seguro. Pero algunos conocen de alguna otra iglesia que practica la confesión de pecado. Ahora, no me estoy refiriendo a confesárnosla a una persona necesariamente, ¿no? Pero a Dios. Estamos hablando que es a Dios, ¿verdad? Porque nuestra iglesia todo es el Señor. ¿Se les ocurre quizás o conocen de alguna otra denominación? No, no sé. Bueno, los hermanos luteranos lo hacen domingo tras domingo, los hermanos presbiterianos lo hacen domingo tras domingo, los hermanos reformados también, y por ahí, y creo que posiblemente los hermanos metodistas también. Entonces,
Hay varias denominaciones que practican esto realmente como una práctica en cada culto. Y yo les recomiendo, mis amados hermanos, que rescatemos esto, rescatemos esta práctica de confesión de pecado, porque es bíblico, porque a quién se le ocurre ir al culto a cantar al Señor y no tener, y realmente pensar que no tenemos que no tenemos nada de los cuales realmente arrepentirnos o pedirle al Señor que nos ayude, o pedirle de su gracia y misericordia. Claramente eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo después al final le voy a decir qué se pudiera hacer, pero lo importante es que esa oración de confesión siempre se mantenga. Y Pastor, nosotros tenemos un tiempo de oración antes de empezar el culto, podría entonces ser ahí, ¿no? sí, también. Se puede hacer de muchas maneras, mi hermana. Lo cierto es que si realmente vamos a adorar a Dios, como Él lo vemos en la Biblia, tenemos que considerar este tema de la confesión de pecado. Si realmente somos bíblicos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hago como pastor de manera corporativa. Como mismo hacía el sacerdote que decía, Señor, hemos pecado en el pueblo de Israel, algo corporativo. Y eso de ese espíritu debe permanecer en la iglesia. Ahora bien, usted ha traído un tema muy importante y es lo más importante, individualmente. Ahora me voy a adelantar aquí porque yo al final de este estudio iba a terminar con el preludio. Iba a comenzar, pero después iba a terminar con el principio, que es el preludio, la importancia de un preludio. Y si es importante o no, ¿no? Entonces, en muchas iglesias se usa precisamente el famoso preludio. No sé si alguno sabe lo que es un preludio, porque a lo mejor yo de repente estoy usando un término que no sea conocido, ¿no? Y brevemente, ¿qué pudiera ser un preludio? Si usted alguna vez ha ido a una iglesia donde se usaba el preludio, ¿qué era ese tiempo? Bueno, el tiempo del preludio es un tiempo antes del culto propio, no unos minuticos antes del culto, donde a veces se pone una musiquita de fondo bajita cristiana o se pone un silencio, y es precisamente para que la gente se preparen espiritualmente para el culto. Ahora recuerdo eso, pastor, perdona que le Sí. interrumpa. La iglesia que yo vivo en Cuba se hacía eso. Claro, porque esto es de la vieja guardia imperial. Entonces, a veces lo que te Una ponían cosa era, que decir. ajá, hermano, ahí te. Sí, nosotros también hacíamos como una preparación espiritual. Los que teníamos parte en el culto, teníamos que llegar un poco más temprano, media hora antes. Eso lo hacíamos allá en Cuba y si no íbamos con ese tiempo de antelación para prepararnos, o sea, tener nuestra intimidad con el Señor, no nos podíamos parar al frente a tener parte. Amén, amén, amén. Y todo esto Ujú. va en esto mismo, lo que la hermana ha dicho, para prepararnos, ¿no? Mm, En muchas iglesias lo hacen de diferentes maneras. ¿No? Con los líderes, a mí siempre me gusta tener mi tiempito con los líderes, como mismo el pastor ujú, Galindo lo tenía, cosa que es muy linda, ujú, muy necesaria. Ahora bien, corporativamente para toda la iglesia, en la confesión de pecado, es bueno que usted antes de comenzar el culto tenga un tiempito. Usted mismo puede tener un tiempo, porque acuérdense, esto es adoración. Usted puede tener un tiempo, tomarse unos 5 minutos y orar antes que comience el culto ahí. O hacer que la oración corporativa del pastor también sea una oración suya, ¿verdad? ujú. De realmente enfocarse y decir, yo me identifico con estas palabras, con esta oración. Pero la confesión de pecado, mis amados hermanos, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Esto no es un invento, esto no es nada nuevo, esto es algo que el culto cristiano muchas veces se descuida, pero es algo que si realmente somos bíblicos, pues tenemos que considerarlo. Y es algo, esto ayuda con la sanidad y al avivamiento de la iglesia, ¿ok? Adoración, confesión de pecado. Por eso es que yo comienzo el culto antes que nada con este espíritu. Segundo es también la proclamación, perdón, la adoración y la alabanza, número uno. El otro La elemento es la confesión. confesión. El otro elemento es la proclamación, que es la prédica. La prédica es parte del culto Proclamación, también, ¿verdad? Eso también lo proclamación. tenemos. El otro Ujú, aspecto también es el tiempo de acción de gracias. Y usted se da cuenta que en la oración que yo hago, la oración de invocación, yo también tengo un tiempo de acción de gracias y le doy gracias al Señor por todo. Le doy gracias al Señor por cuidarnos, por protegernos, por alimentar. Todo esto tiene una lógica en mi mente y ahora ustedes quizás se dan cuenta por qué. Porque estoy consciente que la acción de gracia es parte intrínseca del libro de los Salmos. De hecho, hay ujú. salmos que realmente es
alabar al Señor por esto, alabar al Señor, dándole gracias, dándole gracias, dándole gracias. Entonces, en el culto cristiano, tenemos que tener incorporar también siempre a expresiones de acciones de gracias, Señor. ¿Ve? Entonces, por eso es que la pastoral, yo también, después de confesar pecado, yo también trato de dedicarme, aunque sea unas palabras, para expresarle a Dios nuestro agradecimiento por las bendiciones de Él. La otra cosa que es muy importante es la súplica. Es otro elemento del culto cristiano, la súplica. La súplica es: ayúdanos, Dios mío. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Padre. Es suplicando, es pidiendo. Y en el culto, en la oración pastoral, ustedes se dan cuenta que yo también incorporo la súplica. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza. Ustedes, si siguen la oración los domingos tras domingos, se dan cuenta que llevo ese patrón también. Entonces, en el culto cristiano es importante también tener un tiempo de súplica al Señor. Antepenúltimo es la intercesión. Estos son 7 elementos: adoración, confesión, proclamación, acción de gracias, súplica e intercesión. Y yo también, usted sabe que yo también me tomo el tiempo de interceder, que Dios nos ayude, que Dios nos ampare. Y de esto tiene que ver también cuando nos despedimos al final, cuando yo digo la hermana tal nos va a encomendar al Señor. Básicamente esa es una oración de intercesión, donde nos estamos encomendando al cuidado y al cuidado de Dios antes de irnos. Entonces, esa oración de despedida, que no es solamente es despídenos, sino es: Señor, guárdanos, ahora cuídanos, protégenos, que vamos allá afuera, etcétera y demás. Es una oración de intercesión también por nuestros problemas, nuestra ayuda, nuestras vicisitudes. Y finalmente, el último elemento que yo quisiera que nosotros tengamos en mente en el culto cristiano es el elemento de la decisión. La decisión. Porque la decisión es muy importante, porque Dios quiere que nosotros tomemos decisiones por nuestras vidas en sentido de obedecerlo a Él. Entonces, cada culto cristiano tiene que ir acompañado por un tiempo de decisión personal, que usted tiene que decir: bueno, con lo que yo he escuchado y con lo que yo he visto en la escuela dominical o en el culto, en los testimonios, lo que sea, ¿qué yo voy a hacer con estas cosas? Ahí es donde viene la respuesta suya. Porque si no, es este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No hay un impacto en nuestras vidas. Uno tiene que salir del culto pensando: ¿cómo yo voy a decidir obedecerte basado en lo que he vivido aquí hoy? ¿No? Entonces la decisión es muy importante, porque acuérdese que cada encuentro con Dios es una decisión. Tenemos que tomar una decisión para serle más fiel y mejores hijos e hijas de Él. Permiso, pastor. Sí, mi hermanito. Permiso. Yo he oído en otros cultos, así de iglesia bautista, que al final hay invitación para aquellos de que no tengan a Cristo. Es decir, yo no sé si se agrega estos elementos. Sí, es parte de este elemento. Lo único, sí, es parte, desde luego, claro, es una decisión. Ahora, ¿qué hacemos cuando todos los que estamos ahí ya somos cristianos? No vamos a hacer, entonces... No, pero me refiero si hay algún invitado. Sí, sí. O sea, tener la costumbre de invitar al ¿cómo se llama? A la conversión del Señor, a la invitación de Dios, pues. Sí. Cada domingo, si ustedes, yo sé que si ustedes prestan atención, claro que sí, pero bueno, si recuerdan, cada domingo se dan cuenta que yo al final, antes de hacer la oración, yo hago una invitación. Yo no hago una invitación a venir al frente, rara vez lo hago, pero sí hago una invitación a que usted haga esto, a que usted decida hacer esto, a que usted, esa es su respuesta. Entonces sí hago esa conciencia de invitación, pero no, generalmente no hago que pasen adelante. Y eso tiene otro motivo por el cual lo más importante no es que pasar adelante, lo más importante es que la persona haga la decisión. Entonces, dentro de la decisión va la invitación. Sí, la invitación a recibir a Cristo, claro que sí. La invitación si el mensaje se trata, por ejemplo, de la oración, a realmente tener una vida de oración. Si se trata realmente a pedir al Señor que cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, a realmente buscar y desear y pedírselo.
y buscar esto al Señor. La decisión es que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos Sí, olvide lo pastor. que Dios nos ha dado ahí en la iglesia, sino que lo pongamos en práctica, pero es una decisión personal. Entonces, esa concientización, esa como pastor, como el predicador, es mi labor, ¿no? O el labor del pastor, hacer esa concientización, ¿no? Como el predicador, pero la persona tiene la responsabilidad de tomar la decisión. Y tenemos que ser cuidadosos en comunicar. Ahora usted tiene que tomar una decisión. Siempre, ¿no? Porque cada encuentro con Cristo en los evangelios llevaba una decisión. Cada encuentro con Cristo. Entonces eso hay que preservarlo.